Bien, el título de esta ponencia es Ser dos, la distancia, el problema de la unidad y la posibilidad de lo no dual. Con mi tema quiero abordar sobre todo los problemas relacionados con esta unidad originaria que plantea el mito del andrógeno, también relacionado con el mito de las almas gemelas. Bien, cuando se habla de relatos amorosos, pareciera darse una curiosa contradicción. Por un lado, queremos ver reflejadas tramas, arquetipos y finales que no sean familiares, pero por otro lado, queremos ver exaltado lo singular de la experiencia amorosa. Resulta que los números son algo recurrentes en relatos y poemas, aunque pueda sonar raro hablar de matemáticas y sentimientos a la vez. Pero pensémonos bien. Como ya sabemos, el 1 es el número romántico por excelencia, las dos mitades que se reencuentran para retornar a dicha unidad primaria. Y el 3, ese temido 3, que se cierne como un espectro para perturbar ese paraíso ideal de felicidad entre los amantes. Pero ¿qué pasa con el 2? Es tan fácil darlo por hecho o incluso reducirlo a un mero contratiempo. Solo le queda al 2 dar paso al 1 de los amantes o al 3 de la familia edípica o de la llegada del intruso. Creo que debemos encarnar y confrontar al 1, revelar sus problemas para dar un respiro a este 2 que se encuentra tan a menudo subsumido. Para ello, empezaremos abordando la paradoja del deseo mediante el psicoanálisis de Jacques Lacan. Luego se recurrirá a Luz Irigaray, feminista, que también se apoya en el pensamiento de Lacan, para cuestionar este concepto de falocentrismo del 1 desde una óptica feminista. Pero aceptando que el psicoanálisis tiene sus limitaciones y sus falencias, incluyendo el binarismo sexual, que no es tan cuestionado, se intentará dar una aproximación o relectura desde el daoísmo y los agenciamientos de Deleuze y Guattari. Bien, pasemos al primer punto. Eros, falta y diferimiento. Dado el tema de este seminario, probablemente ya han escuchado de Eros, el dios que encarna tanto el deseo como el amor. Como es común en la mitología, estos dioses tienen variedad de orígenes, pero uno resalta. Platón, en el banquete a través de Diotima, nos cuenta de cómo Eros es el hijo de la pobreza y la riqueza, es decir, Peña y Poros, que fue concebido durante la boda de Afrodita. ¿Eso qué quiere decir? Eros necesariamente va a representar esa búsqueda por algo valioso. Aquí está. Algo valioso, pero de lo que terminamos careciendo. Lacan menciona este mito también en uno de sus seminarios, el octavo, para ejemplificar su concepción platónica del deseo, el deseo como falta. Luego de la etapa, digamos, del goce, esta etapa primaria donde los niños prácticamente no tienen más preocupaciones que la satisfacción que viene de ser amamantados y de esa unión que mantienen en el seno materno, viene la confrontación con el exterior. El niño termina perdiendo ese órgano fundamental para su autoidentificación, el falo, durante el estadio del espejo, ya que tiene que, digamos, encontrar una resolución a ese conflicto que surge entre ver un cuerpo y percibir un cuerpo descoordinado, entre una imagen congruente y una síntesis que le permita entenderse como un yo que se relacione funcionalmente con el mundo. Y bueno, cuando se pierde ese órgano, ¿qué sucede? Este se desplaza y se convierte en un objeto causal del deseo, el objeto A. Pero este objeto no es algo tangible o externo, no es un otro, sino más bien una representación simbólica del otro, una representación que proyecta el ego al formar esta imagen especular. Y se habla de lo simbólico, uno de estos registros que utiliza este filósofo Lacan,
porque en esta etapa ya el niño empieza a, digamos, a relacionarse a través del lenguaje, lo simbólico, se constituye a través de las leyes, normas, costumbres que devienen en esta represión, y una represión que es constitutiva de la carencia. Recordemos el tema de la castración y demás. Bien, Lacan dice: el soporte del deseo en el fantasma no es visible en lo que constituye para el hombre la imagen de su deseo, mientras que sí se aclara esta coincidencia de surgimiento y pérdida apunta desde luego a la paradoja fundamental de objetividad de Lacan, que precisamente surge como algo que se ha perdido. El deseo no puede satisfacerse, no es algo que se pueda encontrar, y si se pudiese satisfacer ya no existiría. Prácticamente ese es el sentido de desear. Por eso Barthes, en sus mitologías, hablando en Strictes, señala que cuando la mujer se desnuda, llega ya este momento, el clímax, termina siendo sexualizada. ¿Por qué? Porque al final el erotismo, eso que genera estas exaltaciones y sensaciones, tiene que ver mucho con lo oculto también, con lo que no es visible a simple vista y también con lo que no se tiene a mano. Por otra parte, puede decirse que el eros también implica mucho la distancia entre los amantes. De hecho, como bien sabido, para el amor cortés, siempre los caballeros, en estos relatos que creaban los trovadores, debía existir siempre una distancia insalvable entre el caballero, el héroe y la dómina. Porque ya una vez que se diese ese encuentro carnal, aunque ya se hubiese cumplido la meta del caballero, que seguiría más allá, era un juego que dependía del diferimiento. Pero no solamente eso, tenemos ejemplos mucho más anteriores, como con Safo de Lesbos, y para ello traemos a Annie Carson, una poetisa ensayista, quien nos explica cómo esta poeta, de forma bastante curiosa, utiliza una forma triangular, donde interpone un rival, por así decirlo, un admirador que tiene su amada en uno de sus poemas, el fragmento 31, si no me recuerdo, para representar y evocar esta sensación de que Eros se mueve entre los distintos personajes, pero los personajes no se mueven, sí, es decir, la distancia, como corrobora, es constitutiva de ese amor que se experimenta. Pero, aunque ya vimos con esto la principal paradoja que tiene el deseo con respecto al sentido de unión, que no se puede dar porque ya no habría más razones para desear al amado, sigue teniendo otros problemas el uno con la unidad. Bien, la hegemonía del uno. Como dije, Garay es una feminista que, si bien parte del psicoanálisis, busca criticar varias cosas, partiendo de la noción del falococentrismo que toma de su maestro Lacan. Garay rechaza la dominación del uno y aboga por una ética de diferencia sexual o sexuada. Simbólicamente, el uno ascribe su hegemonía como significante universal en el neutro gramatical. En el español está bastante obvio. El, nosotros, o sea, llegué y me presenté como se encuentran todos los presentes. En masculino, porque el masculino se constituye como ese significante para referirse a todo. Sobre esto, Garay rechaza la resolución hegeliana que privilegia la trascendencia del espíritu absoluto. Digamos, en términos metafísicos, que se busca una unidad completa, también a nivel de la constitución de las sociedades. Y tiene que ver con el problema del reconocimiento. Algo que se le conoce mucho a Hegel es su postulado de la dialéctica entre el amo y el esclavo. Es decir, la confrontación entre dos conciencias que buscan ser reconocidas e imponerse como el punto de vista universal que determine todas las relaciones. Mientras que el esclavo termina siendo, bueno, el objeto, algo que no se puede definir a sí mismo. ¿Y qué pasa en nuestras sociedades patriarcales?
Naturalmente va a ser la conciencia masculina la que terminará imponiéndose sobre la femenina, estableciéndose como el amo, la conciencia del amo. Ahora bien, otro problema. Cuando se habla de nosotros como identidad colectiva, en el caso de la pareja, esta subsume toda alteridad bajo la apariencia de unidad. Bajo este modelo funcional del amor, el otro termina siendo cosificado, pues el deseo no lo evoca algo externo, como se dijo antes, sino proyecciones que buscan compensar esa castración temprana. Digamos que se relaciona el ser amado a algo que viene a ser un desplazamiento de esta pérdida reprimida, así que no se ve en sí al ser amado, y cuando se subsume y termina siendo consumido bajo esta unidad colectiva, bueno, desaparece precisamente la conciencia menos privilegiada, que en este caso sería la femenina. Pero, como se dijo antes también, la unidad no es más que una ilusión. No puede darse, sino ya no tendría sentido el movimiento efectivo entre ambos términos de la relación. Ahora bien, para la autora, la pareja nunca termina de constituirse como dos. Pensémoslo así. Si el hombre representa el primer sexo y el primer término, entonces la mujer debe ser el segundo. Pero, ¿cómo la pareja puede ser uno o terminar siendo uno? Bueno, esto sería también porque uno de los términos, el segundo, de la conciencia del esclavo, no es un uno, sí, sino es algo que se proyecta como cero. Proyectar como cero la otra edad femenina permite que el uno antropofágico prevalezca. Por eso, la ecuación resultante sería 1 más 1, que en realidad es un 0, que es igual a 1. Sin embargo, a pesar de lo perspicaz que haya podido ser Figueroa, no se puede negar, ella termina reproduciendo muchos binarismos sexuales y esencializando a veces también estas ideas de diferencia y de lo que es sexual, que define algo como mujer u hombre, además de desatender otras diferencias importantes como vendrían a ser la racial. Pero, bueno, dejando un poquito esto de lado, también está la cuestión de que cuando pensamos en un 2, tiene que parecer que sea necesario hablarse de una complementariedad o de un 2 discursivo a priori. Es decir, siempre el 2 parece venir de un 1, necesariamente, de una idea ya de unidad o asociación primigenia. Pero bueno, quizás se pueda dar otra perspectiva a eso. Ya hablamos ante los triángulos de la triangularidad con el caso de Safo de Lesbos. ¿Qué pasa con la diáloga? ¿Y qué tal si ahora nos alejamos de Occidente? En su exposición, en su exposición, estos autores nos dicen que sería una buena idea pensar en el daoísmo, recurrir a esta filosofía asiática que ha tendido a malinterpretarse en Occidente. De hecho, ellos argumentan que el yin-yang no es simplemente, bueno, el yin es femenino, el yang es masculino, son opuestos que son concretos, que ya vienen preestablecidos, predeterminados. No es tan simple. Más bien, nos dice que el yin-yang está inexorablemente ligado a este concepto del Dao, que es el origen del cosmos, un origen que se escapa de nuestra comprensión. Según el Dao de Jin, el yin-yang realmente se relaciona más bien con el interbecoming, es decir, devenir mutuamente. Y este devenir ocurre entre el ser representado como uno y el no ser representado como cero. De hecho, Leibniz, si no me recuerdo, es quien toma para su código binario el Dao de Jin, la cuestión del 0 y el 1, como nota aparte. Bien, estos autores dicen que la ecuación del Dao, es una relación entre el yin y el yang, sería 1 más 1, 0, realmente no termina siendo 1, no es igual a 1. Y esto es por varias razones. El primero es que el yin y el yang deben estar presentes por separado para que el Dao sea. Segundo, tanto el yin como el yang son en sí mismos Dao.
pero refleja su similitud diferenciadora. Esta ponencia, como dije por el título, habla de no dualidad, pero estos autores, de hecho, sugieren que se podría entender el taoísmo más bien como una filosofía transdual. ¿Por qué? Porque en ese interbecoming, de venir en el otro, el yin y el yang terminan cambiando posiciones constantemente. Son como dos caras de la montaña que, según el texto original del Tao de Yin, en su proceso van a venir siempre como el otro. Y es ante todo una relación entre el ser y el no ser, más que conceptos más concretos como los entendemos, como decir femenino, masculino, blanco, negro, noche y día. Por otra parte, el taoísmo destaca también por el tratamiento del cero. No se expulsa de su ecuación, sino que la posibilita. El yin es el que corresponde al cero, y el yin es el que tiene prioridad. Precisamente porque el no ser tiene prioridad al ser. El vacío tiene prioridad sobre la existencia. Distinto a la lógica del contar, el cero toma precedencia del ser. El cero engendra al uno, pero sin anular su interrelación, expresando su potencialidad creadora. Quizás le extraña esta asociación entre el 0 y el 2, pero no olvidemos que de por sí el 0 es un número par. Esto porque es un múltiplo de 2. Así que se puede decir que en este proceso de su como vacío potencial y creador que tiene el Tao, lo dual viene a ser uno de estos procesos que también dan paso a muchas otras formas de constituirse, de relacionarse y de devenir. Claro, aunque estos autores, Brilbayer entre otros, aportaron una reconceptualización más fiel para los autores chinos del taoísmo, todavía quedan algunos problemas con esta filosofía, y sería la propia totalización del do, ya que si lo asociamos con la dualidad, que queda con el resto de otras formas de ser, la misma triangularidad y más. Bueno, es por esa razón que dije, bueno, creo que hay unos autores que ya han pensado un poco más eso también y pueden ofrecernos una mano. Deleuze y Guattari. Estos autores también argumentan en contra de la lógica del contar y de la cuantificación, favoreciendo en su lugar la diferencia absoluta. Esto de que las multiplicidades son siempre irreductibles, mientras que un agenciamiento para ellos es precisamente ese aumento de la dimensión de una multiplicidad, cual necesariamente cambia la naturaleza del mismo. Las multiplicidades no se componen de sujetos ni objetos, sino de determinaciones, tamaños y dimensiones. Considero yo que el cero del Tao puede leerse como el plano de inmanencia, pues se encuentran incontables multiplicidades, y el 2 del Yin Yang es un agenciamiento particular. Tal como en una multiplicidad no hay puntos A o B, el Yin y el Yang no son tanto así A o B, sino más bien un proceso que responde a una lógica dialógica. Son líneas que exceden lo dual sin negarlo, porque lo dual es la posibilidad de venir con lo estructuralmente otro, o como diría Deleuze, no otherwise other. No es un otro concreto, sino es un otro que nos encontramos al abrirnos a un mundo exterior, o mejor dicho, los incontables mundos más allá de nosotros. Bien, Deleuze también es conocido por su concepción particular del deseo como producción, un deseo productivo o positivo. El deseo no es falta para él. Pero como vimos, el Tao demuestra que la negatividad también puede ser generadora, lo que abriría las puertas a una posible síntesis entre Lacan y Deleuze. El ser habilita el espacio e intervalo para que las formas, objetos y síntomas se conjuguen. La distancia se hace constitutiva de lo afectivo al remitirse a este proceso dialógico. Tal vez eso también ofrezca vía de escapes a la idea de una intimidad entre los amantes, atormentada por los fantasmas de las proyecciones del ego. En lugar de preocuparnos por la autenticidad de los sentimientos, del deseo, o si se acabará una vez que
llega a este punto de unión y relación, podemos encontrar la intimidad en agenciamientos como estructuras contingentes que crean las condiciones para el despliegue de movimientos de afectación. Afectación es un término que utiliza Deleuze para referirse a estos cambios, a estos constantes devenires, digamos a estas movilizaciones que hacen que los individuos se vayan transformando, que no quede tampoco en un sujeto o en un yo estable y constante. Y puede que el 2 sea un agenciamiento que se resiste a la quietud y esterilidad de la unidad. Aquí, a modo de conclusiones, aquí queda recabada, digamos, este pensamiento. Claro, es algo bastante experimental y queda mucho más por desarrollar.